Ujú. Muchas gracias por la puntualidad a todas, compañeras. Y muchas gracias a todas por su puntualidad. Gracias, Judith, por tu participación, y también ofrezco una disculpa porque tuve ahí una confusión en el horario, y ahí sí, pero ya hicimos el ajuste, ¿no? Entonces, Judith. Compañeras, pues bienvenidas a esta sesión. Hoy tenemos la participación de Judith Bautista Pérez. Ella es socióloga, es originaria de San Juan Atepec, Oaxaca, hablante de zapoteco, variante de Ixtlán. Realizó sus estudios en sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Iberoamericana, mismos que junto con el activismo social han centrado en el racismo antiindígena y sus consecuencias a nivel personal, emocional, y las estrategias para revertirlo en sus aspectos estructurales. También ha impartido charlas, talleres y clases relacionadas con los temas de racismo, mujeres y pueblos indígenas. Actualmente coordina el colectivo para eliminar el racismo, que se llama Coopera, y colabora en el Centro Profesional Indígena de Asesoría y Defensa y Traducción AC, que es CEPIADET, como coordinadora del proyecto hacia una agenda antirracista para mejorar el acceso a la justicia de las personas, comunidades y pueblos indígenas en Campeche, Oaxaca y Yucatán. Además, le parece central en la lucha contra el racismo en particular y en términos generales para opresiones como el sexismo, adultismo o clasismo, a partir de un ejercicio de conocimiento situado para abordar las maneras de cómo somos partícipes de los sistemas opresivos y sus estructuras para construir alianzas y continuar con estrategias creativas y conectadas. De verdad es un gusto contar con tu participación, Judith. Bienvenida. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Y bueno, que además me da mucho gusto ver algunos nombres familiares y de compañeras con quienes he tenido encuentros en otros espacios. Así es que espero que para ellas no suene tan repetitiva la exposición, pero estoy muy contenta de esta oportunidad. Bueno, pues debido a que es como un tiempo muy limitado, muy específico, lo primero que me gustaría hacer es que, por favor, hiciéramos una rápida ronda de notar que estamos todas aquí. Si en unos momentos pueden encender sus cámaras y cada una puede decir su nombre y déjenme ver su nombre y algo que les guste mucho del espacio donde están ahorita, de la habitación o del lugar en donde están, algo que les guste. Si podemos empezar, por favor. Voy a decir los nombres como están apareciendo para mí en la lista de participantes, para que no nos tardemos en que primero va una y luego otra, y así, ¿no? Entonces, si puede empezar, por favor, Cintia Fuentes. Hola a todas. Hola, Judith. Un gusto saludarte. Te encontré alguna vez en la Seminario de Desigualdades en el Colmex y estoy conectada desde Piedra Ancha en la Cañada de Oaxaca, y lo que más me gusta es la vista de la casa de mi abuela, que está por allá. Ay, qué bonito lugar. No sé si la ven, pero justo estoy afuera porque es muy mala la señal de internet, y pues donde se va cachando, pues ahí estoy, ¿no? Pero pues un gusto saludarlas, y creo que ya es todo, ¿verdad? Son las 3 cosas. Sí, muchas gracias, Cintia. Saludos. Saludos. Sofía Plata. Hola, buenas tardes. Estoy en Oaxaca de Juárez. Estoy en mi departamento y amo mi departamento porque es mi espacio, mi independencia y así. Y me encanta estar aquí. Muchas gracias, Sofía. Por favor, Ruth Valeria.
Hola, mi nombre es Ruth Valeria, estoy desde Oaxaca de Juárez y lo que más me gusta, bueno, estoy en mi cuarto y lo que más me gusta de aquí de mi cuarto es mi gato que está dentro de una cubeta y se ve muy gracioso. Muchas gracias, Ruth. Por favor, Nadia Altamirano. Hola, buenas tardes a todas. Yo estoy desde la villa de Etla, a 18 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, y me gusta que hoy no me maquillo porque no voy a salir a ningún lado, que puedo hacer como multitareas, escucharlas, conocerlas. Entonces, creo que este confinamiento social es de lo que más me gusta porque ha permitido que yo pase mucho tiempo en casa y con mi hija. Ese es el lado romántico, ¿no? Ella también tiene su carga, pero es lo que más me gusta, ¿no? Ahorita lo que no me gusta es que ahí están haciendo obra y no podemos irnos a acostar en la hamaca, que es como el espacio que creo que a mi hija y a mí más nos gusta, ¿no? Y saludos a todas. Ya vimos. ¿Cómo se llama tu hija? Libertad. Mi hija también tiene el mismo nombre que yo, Nadia, y además Libertad, y le hace honor a su nombre. Y está ahorita haciendo tarea para que ya entreguemos evidencias. Y también las escucha. Hola, Nadia. Saludos. Veo tu mano. Bueno, así ya no ves mi mano, pero así. Hola. Hola. Gracias, Nadia. Seguiría Melina. Hola, hola. Hola, Melina. Hola. Mi nombre es Melina Pastora Matías Aquino y lo que más me gusta de Planeta, entonces, y del lugar donde estoy, pues mi casa y pues un cuadro que tengo aquí de unos ángeles que me encanta verlo. Gracias. Gracias, Melina. Hola, Melina. Montserrat Sánchez. Sí. Si nos puedes decir, por favor, hola, Montserrat. Buenas tardes a todos. Bueno, presentarte y qué es lo que más te gusta del lugar en donde estás. Que yo ya lo vi y dije, ay, me encanta todo. Bueno, mi nombre es Montserrat Sánchez Moreno y bueno, del lugar donde vivo, o sea, hay muchas cosas que me gustan, el clima, la comida, mi casa, la vegetación, las personas y hay muchas mujeres interesantes aquí en la región. Me ha gustado mucho la experiencia, tengo apenas 3 años viviendo acá, pero bueno, me he enamorado mucho del lugar. Muchas gracias, Montserrat. Seguiría María Elena, por favor. Hola. Hola. Pues yo estoy en la parada del camión esperando a mi hermana para que pueda pasar por mí e irnos a la casa, pero pues siempre muy atenta porque acabo de salir del trabajo, pero siempre muy atenta al diplomado, siempre en mi traslado. Ya cuando llego a mi casa ya prendo mi computadora y ya con toda la calma del mundo. Y pues lo que más me gusta de este espacio es que me acabo de comer una nieve. Muchas gracias, María Elena. Sí, gracias. Sería Mariela Bautista. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, por aquí pues estoy desde la cocina de casa por Clavistac, entonces me gusta porque ahorita pues me da la luz y pues tengo mucho calor, por lo que igual vengo del centro porque salí de trabajar, entonces me toca todo el aire y pues puedo tomar agua, puedo pararme a tomar agua, entonces
sentarme a gusto para el diplomado. Gracias. Muchas gracias, Mariela. Seguiría Lucy Hernández. Hola, buenas tardes a todas. Hola, Lucy. Hola. Mi nombre es Lucy Hernández y igual tomo la sesión desde mi cuarto y lo que más me gusta de aquí son mis flores. Me encantan las flores, entonces tengo así como un montón, desde papel hasta flores naturales. Muchas gracias, Lucy. Por favor, Jessica Vázquez. Hola, buenas tardes a todas. Yo soy Jessica Vázquez. Estoy en casa en San Lorenzo, Cacautepec, Etla, cuando gusten. Bienvenidas todas. Y lo que más me gusta ahorita es que pues está mi mamá y mi hermanita acompañándome. Regularmente nada más estamos mi bebé y yo, pero pues cuando son las sesiones del diplomado, mi mami viene a acompañarme y apoyarme con mi bebé, que luego no me deja, me apaga la computadora y es bien travieso. Entonces eso es lo que más me gusta de ahorita, su compañía. Muchas gracias, Jessica. Por favor, Edith. Edith. Hola, buenas tardes a todas. Yo estoy ahorita en mi habitación. Pues me gusta estar aquí. A veces tengo que salir y me muevo, ¿no? A la oficina, a otro lado, pero hoy estoy acá y me gusta, bueno, tengo un poco de calor, pero me gusta la iluminación porque hay un ventanal. Me gusta porque está tranquilo. Puedo tener como, pues acá tengo atrás, ¿no? Algunos libritos, cositas, luego tengo ahí cosas que me regalan. Entonces me da tranquilidad este lugar. Buenas tardes a todos. Gusto en saludarte, Judy. Mucho gusto. Gracias, Edith. Por favor, si se presenta Flor Robles. Hola, muy buenas tardes. Hola, ¿Me ven? ¿Sí me ven? ¿Me escuchan? ¿Me ven? ¿Me escuchan? ¿Me sienten? Estoy en casa, pero ando un poquito choqui porque estamos haciendo varias modificaciones hoy en casa y entonces hay mucho ruido. ¡Ah! Ya se escuchó. Entonces, pero oye, me gusta estar aquí en mi casa, la verdad es que disfruto mucho de mis espacios, pero pues ahorita más porque se van a remodelar varias áreas, entonces pues eso me tiene muy contenta y aquí ando colaborando con las manos llenas de pintura y todo, pero aquí atenta a la clase del día de hoy. Muchas gracias, buenas tardes a todas. Muchas gracias, Flor. Estefanía, por favor. Hola, buenas tardes a todas. Pues yo estoy en el pleno centro de la ciudad de Oaxaca, centro. Aquí tienen su casa, estoy en mi cuarto también. Lo que más me gusta de mi cuarto es que tiene una ventana muy grande que da para la calle y también un balcón que da para la calle y me gusta mucho este lugar. Y bueno, ahora que hace tanto calor, pues está bastante fresco y bueno, me da gusto verlas a todas. Muchas gracias, Estefanía. Por favor, Diada Morgan. Hola, buenas tardes a todas. Pues bueno, yo me encuentro por Santa María Chompa, invadiendo casa de mi hermana ahora, pasando tiempo con mi familia, con mi padre, con mi madre, que pues por lo general están en otra región. Yo soy originaria de la región Costa, entonces ahorita estamos conviviendo aquí todos, es un poco de mucha actividad, pero contenta también y atenta con ustedes. Qué gusto verte. Por favor, seguiría Ana Ortiz. Hola, muy buenas tardes a todas. Bueno, yo ahora me encuentro en la sala de la casa de ustedes y lo que más me gusta de este lugar pues es, perdón, en el comedor. Me gusta la mesa porque es un lugar en el que
con mi familia, mis hijos, mi esposo, mi papá. Coincidimos después de largas jornadas de trabajo o de actividades fuera de casa, entonces estar aquí y compartir los alimentos con ellos y platicar es lo que más me gusta. Mucho gusto a todas. Muchas gracias. Seguiría Nayeli Santiago Díaz, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas. Bueno, pues mi nombre es Nayeli Santiago y ahorita estoy desde las oficinas de mi trabajo y creo que, bueno, de las cosas que me gustan aquí es, creo que la convivencia también con las compañeras y, bueno, que de alguna manera se hacen varias cosas que al final también siguen contribuyendo a la vida de muchas mujeres y por eso me gusta estar acá también en mi trabajo. Muchas gracias, Nayeli. Por favor, ahora sí, Angélica, por favor, Angélica Ayala. Hola. Bueno, pues como les he comentado, en estos meses me encuentro en Tijuana. Estoy en Tijuana y les mando, como siempre, un saludo muy afectuoso. Y buscando el mejor lugar para que no me desconecte la computadora, estoy en la mesa del comedor, de la cocina, y es un lugar muy agradable. Y les quiero compartir que además de mirar cosas maravillosas, tengo aquí todo un montón de guayabas que me dan un olor tan delicioso y de mandarina. Y estos olores me recuerdan mucho mi infancia, principalmente el regazo de mi abuela. Y cada vez que tengo oportunidad, tengo guayabas. Es el mejor olor porque me hace sentir muy bien, muy contenta y muy agradecida. Entonces, reciban un saludo desde la hermosa Tijuana. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Angélica. Se incorporaron dos compañeras más. Estefanía, Ope, si puedes intervenir y si vas manejando, está bien si no lo haces y lo puedes hacer después que ya no estés manejando. Ana Vázquez. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo soy Ana Vázquez Colmenares. Estoy conectada desde mi casa, que ya volvió la luz, porque en la mañana nos dijeron que no iba a haber luz de 9 a 2 de la tarde. Ya volvió, así que afortunadamente puedo estar aquí. ¿Y qué me gusta de este lugar? Me encanta, la verdad, que tengo luz natural todo el día, prácticamente con un tragaluz. Estoy muy cerquita de mi recámara, de un pequeño estudio que tengo aquí. Es un lugar como agradable, silencioso. Me gusta este cuadro que tengo aquí atrás. Es un cuadro de la Mixteca oaxaqueña. Yo tengo raíces mixtecas, mi abuelo era de Tlaxiaco. Y pues nada, estoy muy contenta de estar aquí. Gracias. Gracias, Ana. Rosario, por favor. María del Rosario. Hola, yo estoy en casa, su casa también, y estamos como muy cerca de Diada, estoy en Santa María Tzompa. ¿Y qué me gusta de este lugar? Bueno, me encanta la energía de mi casa, me gusta estar aquí en este ambiente tan tranquilo y lo siento yo tan armónico, ¿no? Entonces, por aquí ando. Muchas gracias, Rosario. Bueno, solo faltaría Estefanía, pero ahorita va manejando, entonces ahorita que al ratito que llegue ya se puede presentar. Buenas tardes, pues si gusta me presento de una vez. ¿Sí estás bien? ¿Estás cómoda? Sí, es que estoy a 1 hora de llegar a mi casa. Pues mi nombre es Blanca Estefanía Ortega Peña, soy de Pinotepa Nacional. Por lo que veo están presentándose sobre el lugar donde están ahorita y demás. Bueno, yo vengo precisamente hoy de una comunidad que se llama Corralero, es una comunidad afrodescendiente
La verdad vengo muy contenta porque hoy apoyamos a unos artesanos para la construcción de su toro de petate. Entonces, la verdad, el espacio donde vengo ahorita un tanto incómodo porque es vehículo, pero la verdad vengo con una experiencia y un sabor de boca muy bueno de, primero, contribuir con la cultura afromexicana, afrodescendiente, y sobre todo porque convivir con esas personas, pues sin duda hacen que el alma se llene de mucho amor y de mucho respeto para esas comunidades. Muchas gracias, Estefanía. Bienvenida, Aurora. Estamos presentándonos. No sé si gustes presentarte. Bienvenida. Y decirnos qué es lo que más te gusta del lugar en donde estás sentada ahorita, en la habitación o afuera. ¿Qué es lo que más te gusta? Bueno, hola, buenas tardes a todas. Yo soy Aurora, soy del Istmo de Tehuantepec. Y lo que más me gusta de este lugar es que es mío. Claro. Muchas gracias, bienvenida. Pues bueno, yo soy Judith Bautista, soy de una comunidad que se llama Yanizá, que está en la Sierra Norte de Oaxaca, y hablo tzatzíqueño. Y, algo que me gusta mucho de la oficina donde estoy ahorita es que tiene mucha luz. Tengo un ventanal enfrente y solo miro hacia el frente y veo un mangar, así se llama, un árbol de mango. ¿Sí? Y entonces, cuando tuvo mangos, vi el proceso desde que estaban chiquititos hasta que se pusieron amarillos y bien bonito, una imagen muy linda. Pues el día de hoy me pidieron presentar un tema sobre interculturalidad, pero yo voy a decidí presentarlo primero desde un espacio en el que les invito a que pensemos juntas y que me digan qué les parece, si les resuena esta perspectiva. Y a partir de ahí, pues, abrir la conversación un momento y ya empezar con una parte introductoria sobre ya términos más precisos que son sobre interculturalidad, multiculturalidad, y entre otras cosas multiculturalismo, estrategias culturales, etcétera. Y lo que yo propongo es que veamos la propuesta de interculturalidad desde un enfoque antirracista. Como lo mencionaba Rosario hace un momento, yo trabajo temas de racismo desde hace, prácticamente desde que salí de la universidad, en el 2000, empecé a explorar cómo explicar o cómo yo estaba buscando una respuesta para cómo explicar la relación entre las personas indígenas o de comunidades indígenas y la relación entre los pueblos indígenas y el Estado mexicano. Había muchas preguntas que yo tenía que las explicaciones económicas que en ese momento yo revisaba y algunas propuestas políticas que revisaba en su momento no me daban una respuesta que me satisfaciera respecto a la relación entre pueblos originarios y el Estado mexicano. Entonces, afortunadamente, bueno, pues yo agradezco mucho haber vivido muchas experiencias muy compartidas por otras y otros hermanos, también de comunidades originarias. Fui por cerca de 15 años o tal vez un poco más de manera intermitente, fui empleada del hogar
Básicamente esa fue mi quehacer desde los 11 años. Y todavía cuando me gradué de la maestría, yo iba a realizar labores como trabajadora del hogar, para poder apoyar a mi mamá y a mis paisanas, les cubría sus trabajos de esa manera. No llegaba alguien más y cuando regresaban de la comunidad y demás, sus trabajos seguían ahí, y por otras razones personales y por otras razones también que no vienen al caso en este momento. Pero encontré en la maestría una perspectiva muy interesante que sí me empezaba a responder como esas preguntas sustanciales para explicar esa relación de la que les hablo, y también para hablar un poco más sobre la desigualdad que vive mucha población que es catalogada como indígena y mucha población que es perteneciente a pueblos originarios, que se expresan en situaciones muy concretas de una discriminación estructural que posteriormente se fue enunciando como racismo. El nivel de conversación del racismo actualmente en México no es el mismo ni siquiera que de hace 5 años. La perspectiva ahorita estamos mucho más familiarizadas. Si ustedes miran las notas en redes, las noticias, el término está siendo mucho más usado respecto a 15 o 20 años atrás. Entonces, eso también me parece que ha sido digno de poder pensar de qué manera el uso de esos términos o de ese término en particular puede ayudar a que sea el trabajo que hagamos desde los distintos lugares en los que estamos, podamos usarlo para empujar agendas que cuestionen de manera más sustancial las desigualdades estructurales, tanto en mujeres y hombres indígenas y no indígenas, o población en general. Entonces, vamos bueno, para eso, lo que quiero invitar a ver primero es un concepto de opresión, que es el que me parece que les va a hacer mucho, bueno, que creo que le van a encontrar mucho eco a ustedes si se analiza en términos del sexismo, o de la perspectiva del sexismo o de la lucha contra el sexismo. Entonces, eso es lo primero que me gustaría que hiciéramos. Lo que se entiende, lo que entendemos, bueno, me faltó mencionar, este trabajo que ahora presento no es un trabajo solamente individual, ha sido un trabajo que he intercambiado con mis colegas, tanto del Colectivo para Eliminar el Racismo, del cual soy coordinadora, y del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, CEPIADET, en el cual colaboro actualmente con un proyecto que está caminando sobre la construcción de una agenda antirracista en el tema de acceso a la justicia de pueblos, personas y comunidades indígenas. Entonces, esos son como los dos lugares en los que yo me espejeo, ¿no? Y con los que tengo una conversación para alimentar un poco las ideas que hoy comparto con ustedes. Una cosa más, si por favor surge alguna duda, alguna pregunta, algo que necesiten precisar o diferir, por supuesto el espacio es para eso y les invito a que por favor lo hagan. Entonces, partimos de la idea de que ¿cómo definimos las opresiones? O sea, creo que para hablar de interculturalidad, multiculturalidad, y otras estrategias que usan los estados para explicar y gestionar las diferencias y el conflicto en los estados, es oportuno partir de explicar qué significan las opresiones o qué es la opresión. Porque
para mantener el actual sistema en el que vivimos, este sistema económico, político, social, que es el sistema capitalista, requiere de distintos mecanismos de opresión que lo hagan operar, que lo hagan funcionar. Mi trabajo parte totalmente de ubicar como punto de partida que estos mecanismos operan en el contexto del sistema capitalista. No podemos explicarlo de otra manera porque no estamos en otro momento. Estamos en un momento en el que este sistema capitalista global está repercutiendo en la vida del planeta. No solo en la vida humana como tal, sino en la vida de todos los seres vivos del planeta. Y de todas las formas y la vida del planeta. Entonces, me parece que entender cómo, o ubicar, perdón, lo que significa las opresiones es un punto de partida que me parece muy útil. Entonces, como opresión se entiende que es el maltrato sistemático de un grupo de personas por la sociedad o por otro grupo que sirve como agente de esa sociedad, apoyado por la sociedad y su cultura. Es decir, este maltrato sistemático lo pueden operar como comunidades o grupos determinados, identificados o con características determinadas, como el género, como la racialización, como la clase social, etcétera, y que sistemáticamente su mecanismo es mantener una estructura de poder y jerárquica hacia otro grupo. Generalmente hay uno que sirve como agente, es decir, no es que toda la sociedad lo haga al mismo tiempo, sino que por lo general hay una figura que es el agente de esa opresión. En el caso del sexismo, bueno, el agente de esa opresión generalmente son todas las figuras e identificaciones o identidades relacionadas con lo masculino. No necesariamente con los hombres, sí, pero sí relacionada con lo masculino, que pueden ser los hombres. Y además de los hombres, puede haber toda una estructura determinada que opera sistemáticamente como maltratando a otros grupos de personas como identificables como objetos de maltrato, que en este caso es aquellas que no sean directamente relacionadas con estas masculinidades o con estas figuras masculinas. Bueno, en esta parte trato de usar el ejemplo, mi especialidad no es esa, así es que por favor hagan las anotaciones que gusten precisar. Trato de hacer el puente para ahora explicar cómo opera o cómo funciona en poblaciones que son definidas por lo racial, es decir, que son definidas racialmente. Bueno, ahorita explico el asunto de lo racial y por qué vamos a partir de ahí para explicar qué es lo que significa el multiculturalismo o las propuestas de multiculturalidad, por ejemplo. En esta parte, bueno, ¿cuáles son los efectos de ese maltrato? Bueno, una es que hay efectos y hay características. Una de ellas es que, de las características, es que existen todos los sistemas sociales actuales. Ninguno se escapa. Y en este aspecto me gustaría precisar que de pronto se tiende a la romantización o a la excepción de algunas sociedades como reproductoras de maltrato. Por ejemplo, decir que una afirmación como que las comunidades indígenas son automáticamente
productoras y reproductoras de sexismo, y dar por entendido que las sociedades no indígenas no lo son. O sea, eso, por ejemplo, es una afirmación y que al mismo tiempo excluye automáticamente a las sociedades no indígenas. O decir lo contrario, que en las sociedades indígenas hay como términos totales de igualdad y de términos democráticos, como se entiende en la política liberal, digamos. Tampoco es una afirmación cierta del todo, pero sí hay características que hacen diferentes a cada sociedad y que matizan la manera en cómo reproducen las opresiones. Sin embargo, de lo que no hay duda es que todas de manera uniforme son reproductoras de opresión, de una u otra manera, en mayor o menor grado. El punto de todas, además, es que toda adulta ha sido condicionada o condicionado a ser tanto opresora como oprimida. ¿Esto qué significa? Los primeros años de vida, en las infancias, lo primero que se aprende o lo primero que se aprende a reproducir son algunas opresiones y su reproducción o el asimilar que podemos ser objeto de ella. Ahorita explicamos cómo. Bueno, además, las opresiones funcionan para dividirnos y para evitar una unión en contra de un sistema injusto. Si una sociedad que vive estructuralmente de la opresión se uniera y reclamara de manera conjunta, que no es la manera buena de vivir, o reclamaríamos pues nuestra dignidad, nuestras libertades, nuestra dignidad humana o algunos otros términos que se puedan utilizar, con toda seguridad estaríamos cuestionando la reproducción de estos mecanismos de opresión. Pero si con ello hay en medio clasismo, sexismo, racismo, es mucho más difícil poder encontrar eco en las demandas y en las denuncias y en pensar en estrategias conjuntas que sean lo suficientemente sólidas y además universales o globales para poder empujar cambios estructurales en políticas públicas o en la vida cotidiana. Lo que hace entonces la opresión, piensen en la opresión que a ustedes se les haga más útil pensar en este momento: el sexismo, el racismo, el adultismo, el clasismo. Lo que nos hace es que nos divide y nos confunde. Y nos confunde de dos maneras. Nos confunde respecto a las otras y los otros, es decir, que uno llega a pensar en superioridad o inferioridad hacia el otro o los otros, o supremacía, y este sentimiento de superioridad o supremacía se internaliza, se interioriza, se vuelve parte de ti. Ya llega un momento en el que ni siquiera te preguntas, no hay un ejercicio reflexivo de por medio, sino que actúas de manera automática pensando en términos de superioridad o supremacía respecto a otro grupo. Y lo otro que nos hace es que nos confunde respecto a nosotras y nosotros mismos y a nuestros grupos. Es decir, se da un proceso de opresión internalizada. ¿Esto qué significa? Que la opresión llega a asumirse parte de una y de uno, que ya no necesitamos mensajes externos para poder reproducirlos, sino que ya nosotras y nosotros mismos lo vamos operando y además no solo lo operamos hacia nosotras y nosotros, sino que lo reflejamos hacia las demás y los demás que son iguales a nosotros. Eso en términos de racismo a mí me hace mucho eco lo que... cuando hablamos en términos de belleza y cuerpo, por ejemplo. Los principales aprendizajes que yo tuve saliendo de mi comunidad es que las personas indígenas y sobre todo las mujeres teníamos algo en nuestra fisonomía que nos hacía feas, que nos hacía desagradables, que no nos hacía bonitas, que no... Y aunque yo políticamente ahora
asuma una posición política y contradiga esa memoria o esa información, de todas formas hay un lugar en el que ese mensaje fue tan internalizado que de alguna u otra manera yo pienso que, sí, yo creo que sí, necesito tener el cabello ondulado o no sé, o hacer algunas estrategias que la mayoría de las veces son inconscientes para no lucir como, ¿no? Para no ser tan fea. Pero esto se los digo porque en mi caso personal, es uno de los lugares en los que el racismo se instaló de tal manera que fueron los más difíciles o han sido de los más duros para que yo pueda hacerlo consciente, pero además hacerlo consciente de una manera política, es decir, actuar una decisión en contra de esa información. Bueno, hasta aquí lo que quisiera que hagamos, a ver, permítanme, que para no perderlas de vista, yo agrandé y ahora no sé cómo dejar de compartir. Ahí está. Muy bien, ya las tengo ahí otra vez. Lo que vamos a hacer es que, bueno, por cuestiones de tiempo, solo voy a introducir de manera muy rápida una dinámica que utilizamos en el colectivo que coordino, el Coopera, y es un ejercicio muy rápido para poder conversar cómo ha sido para cada una de nosotras las opresiones o a qué nos suenan, qué es lo que significa a nivel personal, emocional, hablar de las opresiones. Lo que vamos a hacer, y para eso, disculpa Rosario, para mí sería más fácil si tú me nombras host o, ¿cómo le llaman esto? Perdón, pero me quedé con la palabra. Anfitrión, si tú me nombras anfitrión y anfitriona, ay, muchas gracias. Voy a armar unos grupos. No, fíjate que de todas formas necesito que me hagas anfitriona, porque no puedo ver los grupos. O si no, en su caso, si tú puedes armarlos, en la parte de sección de grupos, ¿ya lo has hecho? ¿Conoces no. Mejor nómbrame anfitriona. A ver si se puede, y si no se puede, ahí va a haber un pequeño detalle que no preví. ¿Ya estás? Creo que ya lo tienes. Sí, pero fíjate que de todas formas no me aparece la sección de grupos. Te voy a devolver la onda de ser anfitriona. No se pudo, no sé por qué no se ve. Pero bueno, lo que vamos a hacer ahorita... Perdón, para que funcionen los grupos chiquitos, tienen que haber habilitado esa función en el Zoom, hay que pagar una cuota extra. Con razón. Sí, muchas gracias, Ana. Sí, es verdad. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a hacer una ronda para que me digan, por favor, voy a volver a poner la pregunta. ¿Cuándo fue la primera vez o quien quiera compartirlo, ¿cuándo o alguna memoria que recuerden de maltrato, de alguien que fue maltratada o maltratado, o que hayan visto alguna cuestión de maltrato reciente, algo que se acuerden que pasó la semana pasada o hace 15 días o ayer, en estas fechas, alguna cuestión en donde ustedes hayan notado maltrato. Si hay una cuestión de confidencialidad en el sentido de que es algo íntimo o es algo íntimo de alguien más, prefiero que lo omitan y que abramos la participación para quien quiera hablar de alguna cuestión como más pública, digamos, ¿no? Entonces, no sé si alguna de ustedes quiere hacer uso de la palabra. Y puede ser cualquier tipo de maltrato, de cualquier aspecto. Yo, por ejemplo,
bueno, lo voy a usar de ejemplo para que veamos como el tono de tal vez lo que podemos compartir, es que ahora con esta modalidad a distancia que estamos llevando para las clases de educación básica y media básica, yo he notado con mi hijo se llama Diego, y otra favor, si podrían pausar la grabación aquí, en este ejercicio, y después ya la exposición, ya la podemos volver a activar, para que nos sintamos con más confianza de compartir en la vida cotidiana de todas y todos. En efecto, el racismo cruza a toda la sociedad, es decir, se reproduce en muchos espacios, en los espacios más íntimos, que son los de la familia, hasta los espacios públicos, y que finalmente se traducen en decisiones que tienen que ver con política pública, que tienen que ver con decisiones presupuestales, con asignación de recurso o con la omisión de ese recurso. Y que también tiene que ver, como los ejemplos que estaban nombrando, con distintos espacios y de distintas maneras que a veces están relacionados con expresiones culturales y otras con fenotipo o color de piel o formas de hablar, etc. Sin embargo, en efecto nos cruza a todas y todos, pero hay que ser cuidadosas en notar que no a todas y a todos nos va de igual manera en el viaje. Es decir, si bien es algo que es estructural y se reproduce en todos los niveles, la forma en cómo se va a vivir esa opresión o ese mecanismo definitivamente no va a ser la misma y va a reflejarse en que, solo por mencionar un dato de estadística, que menos del 1% de la población indígena acceda a estudios de posgrado, y que de ese menos 1% de población indígena que accede a estudios de posgrado, siga estando por debajo del promedio lo que gana esa persona. De ese menos 1% que sí tiene posgrado, sigue ganando mucho menos que el promedio que no es indígena. Es decir, sus ingresos siguen siendo menores aún con un posgrado. Otro ejemplo es que la mayor cantidad de muertes materno-infantil se sigue dando en población hablante de una lengua indígena. Entonces, digamos que esos datos nos van arrojando cuestiones que tenemos que considerar como fundamentales para cuestionar qué está pasando en nuestras sociedades, que vemos la reproducción del racismo como una constante. Y algunos intentos y esfuerzos, sobre todo de parte del Estado, de abordar esos conflictos desde la multiculturalidad o desde políticas interculturales. Entonces, para eso me gustaría compartirles este slide, esta presentación. ¿Ya la pueden ver? Sí. Hay una cuestión que nos gusta, que nos gusta enfatizar cuando hablamos de racismo en México, y es abordar estas tres definiciones y ver la diferencia entre cada una de ellas. Por lo general hablamos de raza, y hemos concluido que es un término que ya no se debe de utilizar, que es un uso, su uso debe entrecomillarse todo el tiempo. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que las razas no existen. Sin embargo, aunque las razas no existan, lo cierto es que la idea de raza sigue operando en la mente de las personas. Es decir, seguimos reproduciendo la idea de que las razas existen. ¿Cómo?
a través de algo que llamamos racialización, que es justo la activación de esa idea. Es decir, cuando en México, a inicios del siglo XX, estaban las políticas de integración de la población indígena al Estado, a lo que se entendía como los ciudadanos o la ciudadanía en general, a las y los mexicanos, a la idea mestiza de nación. Lo que se empezó a empujar es que dejaran de ser indígenas o indios, decían, se usaba muchísimo más la palabra indio. Al mismo tiempo, en otras geografías del mundo, hubo conflictos que pusieron en jaque esas ideas de ese racismo decimonónico que hablaba de razas, que hacía una diferencia y enfatizaba una clara idea de razas, que estábamos divididos en razas. Sobre todo el holocausto judío, el apartheid de Sudáfrica y la guerra civil en Estados Unidos. En distintas geografías se empieza a cuestionar esa idea de raza y lo que se concluye es que las razas no existen. Tan es así que hay estudios de genomas y genéticos que han concluido que eso a lo que le llamamos raza, es decir, las facciones, el tipo de nariz, el tipo de ojos, el tipo de cabello, el color de la piel, la forma del cabello, etcétera, solo es atribuible al material genético en un 0.012%. Es decir, ni siquiera llega al 1%. Es un 0.012% de nuestro material genético el que determina la fisonomía. Sin embargo, a ese 0.012% le damos un valor que hace que haya decisiones inconscientes o conscientes en las personas de considerar a alguien peligroso o de considerar a alguien adorable o cuidable o digno de buen trato. En México, en el siglo XX, lo que se determinó después fue dejar de usar el término de raza y empezar a hablar en términos culturales, en términos étnicos. Aunque no se dejaron de hacer esfuerzos por esta idea, entre comillas, de mejorar la raza, sí se empezaron a sustituir estos términos de una manera que las políticas públicas lo reflejaran. Y entonces, la apuesta de parte del Estado fue homogeneizar a la población en una idea mestiza de ciudadano, con O. Es decir, ciudadano, hombre, mestizo, con esta idea ilusoria, aspiracional y romántica de la mezcla biológica entre lo español y lo indígena. Esto, por supuesto, es una ideología, es una apuesta, es una idea que se echó a andar a través de muchos mecanismos. El punto es que fue tan eficaz que de 1865, que estamos hablando de menos de 2 siglos de diferencia con este momento, del 65% de la población que hablaba una lengua indígena, es decir, del 100% de la población, 65% era hablante de una lengua indígena. En la actualidad, el último censo es hace 10 años, estamos por esperar los resultados en diciembre de este censo del 2020, estamos hablando que era 6.5% de población hablante de una lengua indígena. Entonces, lo que vemos ahí es que la decisión del Estado fue biológica, pero también fue cultural. Permea una idea de apostarle, por ejemplo, al uso de la lengua para cambiar la noción de concepción, de conformación de lo que significa ser mexicano. Y mexicano, con O, significa hablar el español, estar escolarizado por lo menos en nivel básico, y ser hombre. Y tener esta cuestión que ustedes ya seguro conocerán del procesos de participación política en espacios de administración pública. Voy a seguir.
bueno, el punto es que después de este breve recorrido del uso de raza a etnia o a cultura, se determina que las razas no existen y no pueden ser usadas para explicar la causa de algo. Es decir, no podemos usar el término raza o etnia o cultura para decir que alguien es de determinada manera o tiene determinadas cualidades. Sin embargo, lo hacemos. Sin embargo, de manera consciente o inconsciente, recurrimos a ese recurso constantemente. La raza es una construcción social. ¿Qué significa eso? Pues que es una idea, pero esa idea que se ve tan inocente tiene consecuencias y efectos en las personas. En el año 2016, me parece, por favor, si ahí alguien tiene el dato, por favor, corríjame. En Oaxaca, algunos diarios empezaron a documentar mujeres pariendo afuera de los hospitales públicos. Se contabilizaron, uno de los periódicos contabilizó 7 casos de mujeres que parieron afuera de los hospitales. Y había una característica en todas esas mujeres, y era que eran mujeres que provenían de zonas o poblaciones rurales y hablaban una lengua indígena, o de algún pueblo originario. En una de las exposiciones que realizamos en Coopera, justo aquí en Oaxaca, una compañera decía, ¿por qué insisten en hablar de mujeres indígenas y por qué no buscan hablar de una mujer zapoteca, una mujer ayuk o una mujer icot? Y lo que yo le decía es que cuando hablamos de la idea de racialización de lo que significa ser indígena, refleja la manera en cómo nos identifican. Es decir, resulta funcional porque el médico, la médica, el funcionario público, el servidor público, no va a detenerse a ver si eres ayuk o eres zapoteca o eres zapoteca de Valles Centrales o de la Sierra Sur. Eso no va a importar. Lo que va a importar es la lectura que va a hacer de tu cuerpo y de tu fenotipo y la forma en cómo va a responder para tratarte. Esto lo enfatizo porque ahí está activándose la idea de raza, es decir, la racialización de la que somos objeto. El momento en el que hay un ente exterior, un sujeto externo, que hace una identificación de ti o de la comunidad o del pueblo al que perteneces, y automáticamente te hace merecedor o de maltrato, en el sentido de violencia sistemática y afirmaciones que vienen con esa idea que se activa, y te pueden decir, no, ese pueblo es un pueblo atrasado, son unos necios o necias, etcétera, o por el contrario, deificarte, es decir, hacer una idea romántica y hacerte merecedor de su amor y de su atención sin consultarte y sin que tú tomes decisiones. Es decir, sigue siendo un objeto, aunque es de amor, sigue siendo un objeto de atención, sin mediar el que se active una idea de ti como sujeto o sujeta política. Entonces, eso es la racialización, el lugar en el que la idea de raza se activa y que existen, o sea, la idea de que las razas existen a través de afirmaciones que van implícitas, la idea de cultura y la idea de etnia. Es decir, la racialización tiene que ver con una inversión de significado o valor en los cuerpos, en las poblaciones, en los lugares, en los gustos, en las situaciones, en la lengua y en otras expresiones sociales, políticas o económicas incluso. Lo que vemos aquí en el momento de racializar es que opera un proceso histórico de conversión de poblaciones o sujetos amados o repudiados. Te haces objeto de amor u objeto de repudio. Pero les digo, la clave está en la noción de lo político, la noción de qué le dejas a la persona o al sujeto de tu amor o de tu aversión, el espacio de cómo ella actúa y toma decisiones. ¿Cuál es ese campo de acción y de toma de decisiones?
Y bueno, finalmente, el racismo son todas aquellas relaciones de poder y privilegio que lo que hacen es distribuir recursos, donde lo que se usa es el argumento de que hay diferencias naturales, reales o percibidas, o culturales, y que con ello se justifica la desigualdad. Es pobre porque quiere, es pobre porque así lo decide. Esos pobres nunca le echan ganas, son flojos. Esa mujer indígena de por sí son abnegadas y así quieren vivir. Y todas las afirmaciones que les vengan a la mente donde se justifica la situación, una situación de desigualdad o una situación de privilegio. De por sí son muy listos la güerita o la que qué bonita, o merece atención, merece amor, merece cuidado. No, sí, déjenla que ella decida qué quiere. Es decir, aquellos lugares cotidianos en donde observamos la manera en cómo se reproduce de manera constante, el cómo somos percibidas a partir de diferencias naturales o culturales, que sean reales o percibidas. Y lo que esto refleja son prácticas estructurales y sistemáticas de exclusión y de injusticia. El racismo es cuando se activa un proceso en el que le asignamos valor y por lo tanto asignamos dignidad. Eso lo enfatizo mucho, que tiene que ver con la dignidad, y me parece que recordar de manera constante, si cuando nosotras y nosotros en lo cotidiano activamos estas ideas y de manera consciente o inconsciente nos descubrimos operando y activando o reproduciendo estas ideas en lo cotidiano. Hasta aquí me gustaría abrir un espacio de discusión. Les voy a pedir un favor a quienes ya hicieron uso de la palabra, que por favor se abstengan de hacer uso de la palabra de nuevo y que permitamos que quienes no lo han hecho lo hagan, por favor, y a ver si de esa manera empujamos un poquito la participación con quienes no lo han podido hacer. 2018. Muchas gracias, Nadia. Nadia dice que el año que se han registrado más partos fuera de una unidad médica fue en el 2018 y que recuerda que ocurrieron hasta 3 en septiembre de ese año. Entonces, por favor, si alguien quiere hacer alguna anotación, alguna observación, alguna pregunta. Adelante, por favor. ¿O se está entendiendo todo perfectamente? No les creo. Yo ahorita mismo digo, ay, no, debí de haber dicho esto. Y ya saqué otra diapositiva para enfatizar una parte de la conversación. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Nadia tiene levantada la mano. Adelante, Nadia, por favor. Ahí preguntarte, en esta parte, ¿no? Porque pensé en el 12 de octubre que apenas pasó y en este debate de si todavía es Día de la Raza, y nos cuesta, pues, nos ha llevado nuestro tiempo desaprender esa parte y reaprender que ya no hay razas, pero, por ejemplo, aquí está Montserrat, que es está en el tema de la enseñanza. Una revisa los libros de texto y todavía se ve esa parte, ¿no? Del Día de la Raza,
y preguntarte cómo sugerirías entonces que de manera asertiva nos pudiéramos referir a mujeres indígenas cuando queremos particularizar esa condición, ¿no? Ahorita un poquito lo que estaba entendiendo es que sugieres que digamos si es, por ejemplo, Ayuk, si es Zapoteca, pero me quedo con una duda, así como una sugerencia, como entenderlo y apropiarlo un poquito mejor para cuando me toque hacer referencia o mención, por favor, ojalá y me haya yo como explicado esta inquietud que tengo, ¿no? Muchas gracias, Nadia. Bueno, te voy a compartir la manera en cómo yo he decidido utilizar los términos. Digamos que por estrategia, el término indígena es el que más se utiliza, ¿no? Es en términos de entendimiento con instituciones, cuando hablas de mujeres indígenas, hay automáticamente una relación que se hace a lo que significa. Y aquí habría que preguntarnos qué significa y quién define qué significa ser indígena. Sin embargo, lo que yo reivindico, o sea, ese uso es estratégico en algunos espacios, pero lo que yo últimamente he decidido como postura política es hablar de mujeres de pueblos y naciones originarias. ¿Y cuáles son esas naciones originarias? Pues las distintas, la manera en cómo yo me presento es que yo soy del pueblo Yaritza. ¿Y qué significan esas autodenominaciones? Lo que sí es una realidad es que hay un gran porcentaje de la población originaria de pueblos y naciones originarios, pues, que tuvieron procesos de asimilación y tuvimos, yo misma, procesos de asimilación que han sido parte de ese proyecto de mestizaje en México y que ya no te defines como, yo soy esto, soy aquello, y que lo que más permea, es decir, si yo les preguntara a ustedes ahorita cómo se autonombran, ¿qué tipo de ejercicio haríamos? Tal vez una diría, no, pues yo no sé, nunca me habían preguntado eso. Y lo interesante en eso es, ¿cuáles son las razones por las que nunca ha pasado por tu experiencia cotidiana ser definida? Tal vez estamos hablando de una identidad, de que entras dentro de lo que se entiende como una identidad nacional y al respecto hay un trabajo que no recuerdo si fue el que les compartí, pero una colega nuestra del colectivo Coopera, se llama Mónica Moreno Figueroa, escribe sobre yo nunca he tenido la necesidad de nombrarme. O sea, las mujeres mestizas que no necesitan y no necesitan definirse. Pero en el caso mío, yo desde muy pequeña, desde que salí de mi pueblo prácticamente, tuve la necesidad de nombrarme. Yo no entendía qué era. Yo decía, soy algo, me dicen serrana, me dicen india, me dicen, o sea, y una serie de adjetivos que van junto con mi fenotipo, la forma en la que hablo, la forma en cómo soy, en fin, y otras características. Pero esas son las experiencias de las poblaciones que son racializadas como oprimidas, a diferencia de poblaciones que son racializadas como opresoras o que hacen la labor de opresoras. Y no estoy diciendo con eso que automáticamente uno tenga una especie como de carga de maldad y lo hagas con intención, sino que parte de una estructura en este sistema que yo les digo que hace que funcione y que no nombrarse resulta ser un privilegio en una nación como México. Y cuando dices, no, nunca me he nombrado, o sea, yo soy Judith. Honestamente, el único lugar en donde yo me he sentido que yo soy Judith es en mi pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué mi trayectoria académica, por ejemplo, ha sido una constante en la que yo tengo necesidad a mí sí me nombran? Y eso en circunstancias específicas y personales, ¿qué significa para cada una de nosotras? Y entonces, bueno, iría por ahí
la respuesta, como en términos personales, el uso estratégico y el uso político y de reivindicación en algunos espacios. Y bueno, no sé si lo más adecuado sería llamarle condición. No lo creo, pero son una serie de características que desde afuera te asignan, ¿no? No sé, yo diría que tendríamos que pensar mejor qué uso, qué conlleva el hablar de condición. Pero bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta, u observación, anotación, por favor. Gracias a ti, Nadia. Les voy a enseñar esta diapositiva para que nos animemos a hablar, a hacer las intervenciones. Les decía que en el siglo XX es el momento en el que de manera más fuerte, ahorita no lo notamos porque, digamos, estamos viviendo un proceso de lo que resultó esto, pero seguramente nuestras abuelas o bisabuelas lo vivieron con mucho más, de manera mucho más fuerte, pero es un hecho que la transformación contemporánea de México se da sobre todo a inicios del siglo XX. Empieza una estrategia por parte del Estado muy clara, muy definida, de dos mecanismos para tratar demográficamente a la población. Es decir, hay toda una ingeniería social en un proceso de depuración racial de la primera mitad del siglo XX y de lo que esto significa. Hay por una parte una idea de revolución cultural y regeneración social. ¿Qué es lo que significa? Toda esta apuesta de sustitución de ciertas creencias religiosas, incluyendo las creencias religiosas y los paralelismos religiosos no solamente con la religión católica, sino con religiones politeístas que subsisten y que siguen subsistiendo. Una apuesta, decían en ese momento, sobre todo antropólogos y sociólogos, a la modificación en psicologías y conciencias de los ciudadanos. Es decir, había una apuesta total a que a través de la escolarización hubiera una modificación de lo que significaba ser mexicano. Y uno de los más fuertes, que era el ejemplo que yo les nombraba, es la apuesta al proceso de castellanización a través de la escolarización. Esa fue clave. Y si algunas de ustedes tienen abuelas o abuelos que eran hablantes de lengua indígena en esta época, estoy segura que todavía les pueden contar o todavía escucharon o todavía vivieron ustedes estos procesos de castellanización. En este momento es tan fuertemente asumido, está tan internalizado que ya ni se cuestiona. Que volviendo a los temas y a los ejemplos personales, disculpen que los esté usando, pero a mí me parecen muy didácticos, es que de pronto no sabes por qué, pero las niñas y niños pequeños es decir, cuando digo no sabes por qué, por supuesto que sabemos que es por el proceso de castellanización, pero a lo que me refiero son los modos. Los modos tan cotidianos y tan sutiles que en un momento dado tu hijo o hija entra hablando una lengua indígena y se le hace de lo más normal, va en segundo o tercer año ¡fum! Y desapareció. Y dices, ¿pero por qué? Y parece que es una especie como de fantasma de cómo opera, pero es el producto de un proyecto de nación que está tan internalizado, sobre todo a través de la escuela, que así como mencionabas
me parece, Nadia, estos ejemplos, no, me parece que era no veo tu nombre en el subtítulo, la compañera que es... Monse, yo creo. En el nivel media básica, ya no, o sea, sigues observando y ves el resultado de cómo te aferras a la escuela y a las ideas de desarrollo que están atravesadas por medio de la escolarización. No digo que no vayamos a la escuela, que quemémosla. Bueno, sería interesante quemarlas de una manera muy, como una decisión política muy pensada, pero lo cierto es que también la escuela ha sido un medio de acceso y de ascenso social, que ya ahorita en estos momentos ya no está tan garantizado. Ya decimos, ay, ¿en serio? Bueno, pero lo cierto es que vivimos el resultado de esa ingeniería social. Y por el lado de la depuración racial, había una apuesta de políticas eugenésicas. Están documentadas las maneras en cómo hubo procesos y políticas eugenésicas en México. ¿Qué significa esto? Que había médicos y antropólogos físicos pensando, literalmente, pensando, pero además haciéndolo, cómo mejorar la raza. Hubo experimentos en el norte, en la población rarámuri, la población seri, en la península de Yucatán, en el sur del país, en Chiapas, en Oaxaca, con experimentos biológicos para esterilizar a las mujeres en cantidades enormes o en las mezclas, sobre todo aquellas que estaban en espacios que le llamaban higiene mental, es decir, hospitales psiquiátricos, y experimentos literalmente médicos en cuerpos de mujeres indígenas, como la primera cesárea en México, que fue hecho en el cuerpo de una mujer indígena, que la describen como mal de sus facultades mentales y a la cual ni siquiera le aplicaron anestesia. Y describen el experimento como la primera cesárea en un cuerpo vivo. Murió días después la mujer producto de la cesárea, y al niño, que fue un niño, lo enviaron a un orfanato. Hubo toda una apuesta de revolución antropológica y estas ideas de mestizaje estaban operando con el objetivo de erradicar una herencia degenerada que corroía el sistema social. Entonces, cuando pensamos en estas ideas que les digo que se activan cotidianamente, de manera consciente o inconsciente, y que de pronto te descubres diciendo, ay no, eso no me gusta, o qué feo, o qué peligroso hombre, o qué peligrosa mujer, ay qué abnegada, ay que no puede. O sea, todas esas ideas que se activan en lo cotidiano tienen un antecedente y tienen un sentido de explicación histórica que mantiene estos mecanismos funcionando. Y por eso me parece tan importante que hablar de términos de interculturalidad o multiculturalidad y demás, tengamos que empezar explicando esto. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminamos hablando de esto en este sentido? ¿Por qué seguimos apostándole a la idea de lo cultural como la solución de la desigualdad histórica social? No digo que no sea importante, es importante reivindicar nuestras lenguas que han sido casi desaparecidas en proceso de lingüicidio, pero ¿qué significa como política pública una perspectiva antirracista de las políticas interculturales? Me gustaría entonces volver a abrir la conversación. Por favor, les invito a que
si tienen alguna duda, comentario, reflexión, alguna cosa que les haga familiar y que les esté resonando sobre esto, sería muy, muy bueno. Y ojalá que las personas que no han hecho uso gracias, Emi. Gracias. Adelante. Sí, gracias, Judith. Pues bueno, sí, justo al escucharte me vino a la mente la palabra descolonización, que creo que va muy de la mano con este tema que tú nos estás dando, y me puso a repensar en estos minutos acerca de nuestra independencia, ¿no? De México, pero como un acto meramente histórico, porque pienso con toda esta explicación que nos estás dando que las estructuras de la colonización quedaron grabadas precisamente en nuestras psiques, ¿no? Y que son muy sutiles, como tú muy bien lo dices, y también me pone a pensar en cómo podríamos entonces impactar hacia adentro de nosotras mismas, ¿no? Y después hacia la sociedad, y pienso que la parte educativa tiene mucho que ver. También decir de manera muy general que igual me puse a repensar en todas mis experiencias y que efectivamente tal vez hoy puedo ponerles este nombre, ¿no? De como decías, de maltrato, de opresión, pero que no lo piensas así en ese momento porque también está o fue como muy naturalizado y muy sutil. Eso es lo que yo puedo compartir. Gracias. Muchas gracias y no sé si alguien más quiere hacer alguna intervención. Compañeras, las que no han hecho uso de la palabra, les invito. Y bueno, yo sí escucho silencio, yo me aviento, así es que, por favor. Angélica también dice, yo también. Lo cierto es que, sí, coincido contigo, Ana. Sin embargo, yo creo que, o sea, entiendo el punto de hablar de colonialidad o descolonización y al referirnos en este asunto del colonialismo. Sin embargo, yo uso un poquito con pincitas el término porque tengo la impresión, y lo dejo a tu consideración y a consideración de las demás, que esa posición, ¿cómo se dice? Disculpa, ¿cómo se dice? Se fue Rosario. Evita ponerle nombre y rostro a la forma en cómo se reproduce lo opresor en la época contemporánea. Es decir, estoy de acuerdo en que, por ejemplo, el uso de raza o de castas es una etapa muy, muy colonial, que tuvimos un proceso de construcción de lo europeo, de lo blanco, de lo indígena, de lo negro, de lo chino, pero sobre todo es la instauración del Estado liberal el que define a las poblaciones como, o sea, la población indígena como indígena o la población negra como negra, la población mestiza a la que llamamos yo soy mexicana y punto, fue definida principalmente en el siglo XX. Y eso no tiene vuelta de hoja. Solo veamos, les decía, los porcentajes de lenguas indígenas. No porque quiera disculpar, por supuesto que hay un proceso de opresivo, de las jerarquías, de lo que pasó en la colonia, sobre todo en Oaxaca, el papel económico que jugaron las élites españolas y las élites criollas en esa época,
en términos económicos, pero me parece que el punto crucial de definición de lo que significa ser mexicano o mexicana es del siglo XX, sustancialmente. Es el Estado mexicano como concepción liberal, es la democracia liberal hablando, es el Estado actual, lo que tenemos ahorita. Y lo que tenemos ahorita en términos de identidad es un retroceso, un regreso a enfatizar lo mestizo como el punto de lanza. Es muy interesante lo que está pasando con el gobierno federal actualmente en términos de identidad. Pero para hacer un poco de eco a esta observación, ya no puedo compartir la pantalla. Creo que me quedé sin... es que se fue Rosario. Pero bueno, hay un proceso de construcción del otro que viene de Europa. Sí, gracias, Ana. Que se construyó previo o en el momento constante de las diferentes incursiones de Europa a distintos puntos geográficos, como África, lo que llamaban la China, y América. Y América viene siendo como el punto central en el que se refleja esa construcción previa de lo salvaje y de la mujer. Es decir, es por dos lados. Hay dos sujetos históricos que son construidos, que los estados liberales actualmente hacen uso de ese recurso, de esa construcción para operar sus proyectos de mestizaje. Y es cómo entendemos a la mujer y cómo entendemos a lo salvaje. Y al mismo tiempo que obviamente se define a la mujer y lo salvaje, también se está definiendo al hombre y a lo civilizado. Entonces hay un juego ahí de construcción que notoriamente tiene que ver con la construcción de identidades, ¿no? O de identificaciones más bien. ¿Alguna otra intervención? Creo que ya, a ver. Ya puedo compartir. Es seguro lo conocen, es el título de un libro de Silvia Federici, del Calibán y la bruja. Y es esta muestra de la construcción de estos dos sujetos que yo les digo, el Calibán como un ser, el Calibán es una referencia de un personaje que hace referencia a lo salvaje en una obra de Shakespeare, y que personifica lo que posteriormente o al mismo tiempo se está construyendo como el indio en América. Y la bruja es esa construcción sociohistórica de la mujer, peligrosa, sobre todo peligrosa, que está tramando algo, que está cazando, pero que además lo que vemos como respuesta es como consecuencia la justificación del terror de Estado hacia los cuerpos de las mujeres con la cacería de brujas y la justificación de la dominación de América y África. Estos son direcciones que hicieron los estados. Lo interesante aquí es que ambas incursiones fueron sobre todo impulsadas por la iniciativa privada. El tráfico de esclavos, toda la cuestión del sistema minero, de la siembra de azúcar, fueron iniciativas privadas, pero que necesitaba un argumento discursivo para poder efectuarse, necesitaba legitimidad. Y esas son algunas imágenes de esas construcciones. La imagen de la izquierda, lo que ustedes pueden ver es este hombre, es la idea de lo salvaje en Europa, previo a la incursión de Europa a América. Y lo que se ve son cuerpos antropomorfos,
pero con características zoomorfas. Y lo que vemos aquí, o la actitud que vemos aquí, son salvajes buenos, salvajes que tienen la potencia de ser domesticados o ser civilizados posteriormente. La parte de atrás se ve la civilización, el desarrollo, la construcción de castillos, la idea de monarquía, etcétera, versus las cuevas, la desnudez, el pelaje, pero también el gesto gentil de estos seres que eran considerados como salvajes. Posteriormente, lo que se da es la construcción de algo que es grotesco, monstruoso, violento y zoomorfo, que no tiene posibilidad de dominar sus impulsos y que necesita, por lo tanto, ser dominado para contener y civilizarse. Entonces hay dos motivos diferentes aquí. Uno, esta construcción de la bondad de ese salvaje, que es un salvaje pero es bueno, tiene capacidad de amamantar, tiene sus gestos que pueden ser como dominados en algún momento, y por el otro, este otro ser salvaje que más que necesita ser dominado, pero necesita ser dominado a través de la fuerza, a través de la violencia. Y esta pintura de la derecha es lo que muestra que es Calibán. Él es el Calibán de esta obra de Shakespeare que les menciono. Estas dos concepciones poco a poco se van concretando en la idea de la justificación de la dominación política, geográfica, económica, de Europa hacia sus distintas colonias, Australia, Asia y América del Norte, la llamada América del Norte y América del Sur. Me gustaría que se quedaran pensando un poco en ambas concepciones para ir proyectando mañana un poco más de lo que, de las ideas y la construcción de lo que actualmente se entiende por la noción del otro, de lo otro, y que necesita de nuevo, así como esas dos imágenes, en qué momento estamos o cómo dibujaríamos a ese ser que necesita ser administrado por políticas interculturales y multiculturales. Entonces, me gustaría que nos quedáramos con esa reflexión y e ir pensando cuáles son nuestras concepciones de lo que necesita ser administrado. Piensen, por favor, en estas dos ideas. ¿Qué significaría si la pregunta fuera cómo el Estado está administrando la diferencia actualmente? Y eso básicamente sería todo. Déjenme, ya no sé si estoy compartiendo o no, pero... y lo que yo propongo para mañana, me pongo de acuerdo. Ya no estás compartiendo y nada más para retroalimentar. La última parte la escuché entrecortada, pero no sé si es mi propia conexión a internet o las demás compañeras se escucharon bien. Yo también lo oigo entrecortado. Lo oyes entrecortado. Bueno, estamos cerrando Te escuchas entrecortada, Angélica. Entonces es mi conexión. Se me acabó la batería y me tuve que mover del lugar. Pero ahí, ¿me escuchas bien? ¿Me escuchas mejor? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Ok. Vamos a empezar a hacerlo. A ver. Voy a ver si voy a tratar de cerrar. Una disculpa, se fue la luz en donde está nuestra compañera Rosario. Entonces, por eso es que no pudo permanecer. Nuestra charla del día de hoy nos deja como varios elementos para reflexionar y para dar continuidad mañana a nuestra actividad, que quiero recordarles que la propuesta es encontrarnos a las 11 de la mañana
donde podamos hacer una reflexión colectiva sobre la exposición del día de hoy. Mañana es que podamos encontrarnos, podamos hacer este intercambio, invitando, si quisieran estar con interés, muy bienvenida. Empezaríamos a las 11 de la mañana, de 11 a 11:45, 11:50, y después retomaríamos la segunda parte de la exposición. Creo que nos dejó varios elementos importantes para la reflexión, y mencionar, gracias Judith por permitirnos hacernos preguntas a nosotras mismas. Creo que ese es uno de los primeros aprendizajes que podemos recuperar, es decir, preguntarnos acerca de nosotras mismas y nuestras propias historias, que nos van a permitir entender un poco más esto desde cómo la opresión se viene haciéndose internal, se hace desde el interior y se refleja, y nos va a permitir estar más alertas. Como lo decía Nadia, queremos referirnos respetuosamente, y por eso te pedíamos que nos dijeras, bueno, cuál es la forma en que nos podemos referir a las compañeras de las comunidades indígenas. Mi familia es una familia purépecha, yo soy de Michoacán, y a mi padre la lengua materna, en este ejercicio de opresión, mi abuela se le arrebató a brazos. Cada vez que mi padre o alguno de sus hermanos hablaba una palabra purépecha, inmediatamente venía el castigo, porque decía que no quería. Prefería ella, la abuela, la madre, decía: yo prefiero que recibas el golpe mío a que recibas el golpe de afuera. Entonces, para ella, una manera de proteger a sus hijas y a sus hijos fue quitarle la lengua materna. Entonces, esta es una forma tremenda también de cómo muchas personas perdimos la posibilidad de hablar. Mañana nos encontramos a las 11. Me gustaría que pudiéramos, igual que hoy, estar muy puntuales para trabajar de 11 a 11:50, justo hablando sobre estas experiencias. Te digo, eres muy bienvenida, Judith. Nos vamos a encontrar a esa hora, y vamos a hablar también sobre la manera en cómo se ha ido modificando a petición de las compañeras algunas actividades a lo largo de las 2 semanas, y nos vamos a centrar mucho en el trabajo del fin de semana para poder ir avanzando. Muchísimas gracias, Judith. De verdad, ha sido una experiencia muy enriquecedora, y seguramente las compañeras también lo reconocerán así. Me gustó mucho tu dinámica, y poder mirarnos siempre es bueno esa parte de reconocimiento. Si alguna tiene algún comentario antes de cerrar, duda sobre mañana, si no tienen alguna pregunta, nos vemos mañana a las 11, y esperamos mañana, Judith, también a las 12 para la siguiente parte de la ponencia. Un abrazo para todas, que tengan linda tarde, hasta mañana, y sigan disfrutando esos espacios hermosos donde se encuentran el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Judith. Buenas tardes. Hasta mañana. Gracias, Judith. Hasta luego. A todas. Bye. Buenas tardes a todas. Buenas tardes, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Adiós.